Con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Buenas tardes, Iván. Siempre un agrado venir a la mesa central. Toda la razón. Buenas tardes. Primero, ¿quiénes son los líderes serviles que rinden pleitesía a Donald Trump que mencionó el presidente en su tuit? Bueno, el presidente hace una referencia genérica respecto de, sobre todo, cuál es la actitud que se tiene con las nuevas políticas que ha implementado el presidente de Estados Unidos y el impacto que tiene no solo en la región, sino en el mundo entero. Lo que hay de fondo es finalmente la defensa de lo que ha sido la política exterior chilena desde siempre. Chile es uno de los fundadores de Naciones Unidas. Es más, el organismo más antiguo de Naciones Unidas, que la antecede por más de 2 décadas, que es la Organización Internacional del Trabajo, pues bien, Chile formó parte de su fundación. Y por tanto, desde siempre nuestra política exterior ha sido promover el multilateralismo y el respeto irrestricto al derecho internacional. Ya, pero una cosa es defender el derecho internacional y otra cosa es decir que los que no lo respetan, por decirlo así, son líderes serviles que rinden pleitesía al presidente de Estados Unidos. Digamos, porque yo entiendo que el presidente hace referencia... Eso, hace una referencia general. No estaba hablando de José Antonio Caz, para ser concreto. Yo creo que es una referencia general, sí. Porque no es una actitud aislada tampoco la que se ha visto respecto de líderes de distintas partes del mundo en lo que respecta a la política que está llevando adelante el presidente Trump. Usted que el otro día dijo que el presidente electo se había sacado el traje de estadista, ¿cree que Cast está dentro de... ¿le está rindiendo pleitesía a Trump? Tenemos una postura evidentemente distinta respecto de lo recientemente acontecido y la forma en la cual se debe liderar la política internacional del país. Lo que representa el presidente Boric es la continuidad de la historia de Chile en política internacional. ¿Cast no lo representa? ¿Por qué razón? Porque somos un país pequeño, al fin del mundo, y finalmente, si no es el derecho internacional el que determina la forma en la cual se relacionan los estados, la regla que impera es la regla de la fuerza. Ya, pero no le ¿Y quienes tienen mayor poder la pregunta militar? Es si el presidente electo le está rindiendo pleitesía a Trump y no está respetando la política tradicional. Al margen de la polémica, para no desviarme del tema de fondo, lo que puedo señalar es que lo que respecta al gobierno del presidente Boric, lo que hay es una postura que representa una línea de continuidad con lo que ha sido la política exterior de Chile desde siempre. Esto pone en problema a la izquierda, porque la pregunta sobre el derecho internacional es, por supuesto, muy pertinente. Y es evidente que se violó el derecho internacional. O sea, es bien difícil discutir eso. La pregunta es, ¿cuál era el camino del derecho internacional? ¿Qué acciones podía haber en el marco del derecho internacional que hubieran terminado con la crisis venezolana? Porque durante prácticamente los últimos 15 años no se había logrado. ¿Y usted cree que la crisis se ha solucionado? Pregunto. ¿Perdón? Todos esperamos que Venezuela avance hacia una verdadera democracia. Y por lo demás, el presidente Boric ha sido explícito. Fue uno de los primeros mandatarios, el jefe de Estado en el mundo, que no solo no reconoció el fraude cometido en Venezuela, sino que ha sido muy crítico respecto de la violación sistemática de los derechos humanos que se produce en Venezuela y ha hecho un llamado a la importancia de avanzar hacia una transición democrática. Y en eso, por tanto, creo que hay un acervo ético que representa al presidente Boric respecto a un compromiso restricto con la democracia y los derechos humanos en todas circunstancias. La pregunta es otra, para un líder de la izquierda como usted, más que incluso para el ministro del Interior, porque puede hablar desde ese lugar también. ¿Cuál era el camino del derecho internacional? Porque usted me dice, ahora entendí lo que me dijo, usted dice, ¿ahora está solucionado? No, ¿eso quiere decir que el problema no tiene solución, entonces dejémoslo ahí? No, en absoluto, pero yo entiendo cuál es el punto y cuando se esgrimen buenas razones para violar el derecho internacional se siente un precedente que es muy complejo para lo que venga después y ese es el punto. Es decir, hemos visto cómo los ojos del presidente Trump ahora no están dirigidos hacia Venezuela, sino que están dirigidos hacia Groenlandia. Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, forma parte de la OTAN. Hay un tratado que establece que finalmente cualquier atentado contra la integridad territorial de un Estado de la OTAN implica que todos los países de la OTAN tienen que defenderla. Y Estados Unidos lidera la OTAN. Entonces son esas contradicciones las que finalmente hacen que estemos en presencia de políticas poco consistentes que sientan un precedente, insisto, respecto de los países que no tienen poderío militar para poder imponer su voluntad a través de la fuerza. Y por tanto el mundo queda a merced de 2, 3 potencias, 4 excepcionalmente, que finalmente imponen en sus respectivas áreas de influencia geopolítica y geoeconómica su voluntad sin ningún tipo de contrapeso. De acuerdo. Y por tanto el mundo tiene que organizarse de una manera distinta y por eso Chile ha sido históricamente un defensor del respeto irrestricto al derecho internacional. Y no hay duda que esa ha sido la política exterior tradicional. Ahora, en el 98, como la política exterior tradicional ha sido pedir el respeto del derecho internacional, el gobierno de ese momento se opuso a la detención de Pinochet en Londres. Una buena parte de la izquierda la aplaudió.
ahí no importaba el derecho internacional. De hecho, a Baltasar Garzón este gobierno lo condecoró. Hay una aparente contradicción en eso. Sí, hay una diferencia desde el punto de vista jurídico en todo caso, que es finalmente que cuando se viaja a un país, uno está aceptando someterse a las reglas del país respectivo. Aquí no es que se viajó a Chile a detener a un ex dictador, sino que viajó Pinochet a Londres y fue detenido en Londres en virtud de los acuerdos que existían dentro de los países europeos. En ese tiempo, no olvidemos, Reino Unido todavía era parte de la Unión Europea. Eso es distinto de una acción militar como la que aquí se desarrolla. Ahora, es distinto de una acción militar. Eso no obsta, Iván, pero el gobierno de Chile defendió el respeto al derecho internacional y el privilegio, el primer derecho de juzgar a Pinochet en los tribunales chilenos. Y eso abrió las posibilidades de que en Chile se abrieran juicios que hasta este momento no se habían llevado adelante y permitió un salto en materia de justicia en derechos humanos, que es la razón por la cual parte importante de los violadores de derechos humanos están sancionados en Chile. Eso equivale a decir que ahora que no está Nicolás Maduro se puede abrir una posibilidad para la democracia. Yo digo dos cosas distintas. Hay diferencias, porque aquí no hubo una operación militar, no hubo una agresión militar de otro país respecto de Chile. Esa es una diferencia que no es menor. Y por tanto hace que no sean comparables las situaciones. Cuestión distinta es que como principio el óptimo siempre es que en el caso de violación de los derechos humanos se aplique la justicia interna y por eso el tratado que establece la Corte Penal Internacional establece siempre como primera instancia que el propio país haga la pega, por decirlo de alguna manera, y sancione a quienes han cometido graves violaciones de los derechos humanos. Y en caso de que eso no sea posible, entonces se puede recurrir a instancias internacionales. Podríamos seguir por ahí, pero no vamos a seguir por ahí. Quiero hacerle otra pregunta. La ministra Camila Vallejo dijo esta semana que lo próximo podría ser el cobre del litio. Esto es a propósito de los apetitos de Donald Trump. ¿Esa es la posición oficial del gobierno, que hay riesgo de la política de Donald Trump para nuestros recursos naturales? Lo que ha dicho el gobierno de Chile es claro. Finalmente, si se pasa a llevar el derecho internacional con buenas o malas razones, ese no es el punto, se siente un precedente para que finalmente se imponga la voluntad del que tiene el poderío militar para en su respectivo ámbito de influencia, en su respectivo hemisferio, en su respectivo área de influencia geopolítica o geoeconómica, imponer, insisto, su voluntad. Y eso es un precedente muy complejo respecto de toda América Latina, y por cierto Chile no es una excepción. Ministro, el presidente dice hoy en una entrevista en el diario El País, dice, es muy claro que en Cuba no hay una democracia, es un régimen de partido único, no hay libertad de expresión, eso desde cualquier punto de vista es una dictadura. ¿Representa eso la opinión del gobierno y lo representa usted? A mí me representa, es la opinión del presidente de la República, que es quien lidera por el gobierno y lidera la política internacional chilena, y habla precisamente de lo que señalé anteriormente, que nosotros tenemos que finalmente defender principios, y los principios se aplican en toda circunstancia. Porque finalmente, si es que se hacen excepciones, esas excepciones sientan precedentes que son muy complejos respecto de los derechos de las personas. Y la democracia y los derechos humanos tienen que ser promovidos en todo el mundo. Ministro, volvamos a la política nacional. El presidente esta mañana, el viernes, si no me equivoco, en una entrevista en Súbela, en la radio Súbela, dijo que Kast había hecho una campaña sobre la base de mentiras y que había descrito, dibujado un país sobre la base de mentiras. ¿Cuáles son las mentiras de Kast? Por ejemplo, usted puede revisar sus reiteradas declaraciones que Chile hoy día es más pobre y cada vez más pobres que hace 4 años atrás, en el momento de iniciarse el gobierno. Es que las buscamos, parece que dijo algo en un foro, ¿no? Dijo, textualmente. En el foro de que las había más organizaciones pobres, solidarias. que Chile es más pobre. Y la encuesta que puso en duda la cifra de la cárcel. Da cuenta que eso no es efectivo. Y toda esta imagen de que el país se caía a pedazos, lo cierto es que si nosotros comparamos todos los indicadores respecto a lo que acontecía el año 2022 y lo que acontece hoy, Chile está mejor. Logramos estabilizar el país, hemos avanzado y hemos generado transformaciones. En materia de seguridad, sin ir más lejos, el año 2021, 56.000 ingresos irregulares. Hemos reducido en más de un 50%, 54% aproximadamente esa situación en virtud de las medidas que hemos implementado. Vamos a la zona sur, la zona de las provincias de Biobío, Arauco, la región de la Araucanía, también los lagos y los ríos. Hemos reducido en casi un 80% los eventos de violencia rural, conforme al informe que realiza Carabineros, que hace seguimiento de esta información. En homicidios todos los años iban al alza, salvo el año de la pandemia. Se ha logrado contener el alza del homicidio y ya estamos en un periodo de baja. Y en lo que respecta a la sanción efectiva, el año 2021 había 39.000 y fracción personas privadas de libertad, llevamos en 63.000, porque hemos endurecido las leyes para efecto de que quienes cometen, sobre todo delitos graves y delitos violentos, respondan ante la justicia y estén donde deben estar, es decir, privados de libertad. Ahora, podríamos citar lo mismo respecto de economía, inflación,
crecimiento. Las condiciones macroeconómicas las cuales recibe el nuevo gobierno distan mucho Desafortunadamente, de lo que déficit acontecía el fiscal año no se puede 2022. mencionar en eso, pero bueno. Pero el año 2022, sí, pero el año 2022 estamos hablando de 11 puntos de déficit entre Sí, bueno, pero es que venía del 2021. Pues, Está bien, ministro, ¿no? pueden haber razones que en alguna medida expliquen por qué se había producido una situación. Pero lo cierto es que había inflación descontrolada, déficit fiscal, y se hablaba de que iba a haber esta inflación, es decir, recesión con inflación. Y producto a la conducción del ministro Marcel, bajo el liderazgo del presidente Boric y también el ministro Grau, eso no ocurrió. Y hoy día tenemos un país en donde hay mejor convivencia, se restableció el diálogo democrático, y por tanto, de acuerdo a todos estos parámetros, estamos mejor que hace 4 años atrás, no cabe ninguna duda. El punto es que el nuevo gobierno entonces asume en mejores condiciones. Ahora, dicho eso... ¿A usted cree, perdón, que Chile se cae de pedazos? Pero si no importa lo que yo crea, lo que digo es que importa lo que cree una parte del país que piensa que esos datos objetivos que usted menciona, la disminución de los atentados, en fin, el tema macroeconómico, tal como usted lo ha presentado, da todavía para pensar que el país se cae de pedazos, o da para pensar que hay una situación de emergencia o de crisis, digamos, Sí, pero al respecto que es el de los relato del comentarios, presidente electo. Al respecto de los comentarios, me parece muy bueno su punto de vista. En primer lugar, obviamente, la subjetividad no es irrelevante. No, pues. Pero al mismo tiempo, eso no obsta que, a mi entender, el debate político y el debate democrático debe darse sobre la base de verdades y no medias verdades, fake news o simplemente falsedades. Porque si finalmente nosotros evaluamos el impacto de las políticas públicas y no lo hacemos sobre la base de información oficial, contrastable, verificable, entonces se pueden hacer afirmaciones que son irresponsables, que pueden llevar a tomar malas decisiones. El presidente electo criticó la ley de amarre, la llaman. La ley de reajuste fiscal, la ley miscelánea, la ley ómnibus, póngale usted el nombre que quiera, porque dice, están a última hora haciendo cosas que no han logrado hacer en los últimos 4 años. ¿Pero a qué se refiere en particular? ¿Al punto específico respecto a los funcionarios públicos en la ley de reajuste? Yo creo que habla específicamente sobre la inamovilidad de algunos funcionarios públicos y sobre otras materias que están en la ley miscelánea. Bueno, qué bueno. Igual recordemos que la ley miscelánea es más larga de todas. Abordemos ese punto. En primer lugar, ningún funcionario de confianza, ningún funcionario que desempeñe tareas de apoyo en los gabinetes de las distintas autoridades va a permanecer del 11 de marzo en adelante. Todos cesan en sus funciones el 10 de marzo. Toda la gente de confianza, por decir. Toda la gente por razones políticas, por su servicio político. Es más, antes se entregaban minutas que hacían sugerencias. Nosotros dictamos un instructivo. Tienen que renunciar. Exacto. Y además, en la ley de reajuste a la cual esto hace referencia, hay un artículo expreso que así lo establece. Entonces, por tanto, ninguna persona que haya ingresado al gobierno porque adhiere o adhería a la propuesta programática del presidente Boric y quería colaborar en un puesto de confianza o de apoyo directo de los gabinetes, va a permanecer más allá del mandato del presidente Boric, que vence el 11 de marzo. La crítica que hacen en la derecha a ese punto ¿sí? es que la ley trata de reponer el concepto de confianza legítima que está judicializada, básicamente está en tribunales, porque la Contraloría ha dicho, mientras esté en tribunales, yo no me voy a meter. Y ese concepto de confianza legítima, que está en discusión, se hacía para 5 años. ¿Por qué se hacía para 5 años en el criterio del Contralor anterior? Porque abarcaba 2 periodos de gobierno. No, el criterio se aplicaba para 2 años. Ministro, era para 5 años porque aplicaba Después hubo un cambio jurisprudencial para los 5 años, ya, pero se aplicaba para 2. Para que aplicara para 2 pero gobiernos. Se aplicaba para 2. Pero no, se aplicaba para 2 años. ¿Pero es sensato que se aplique para 2 años? La segunda renovación. O sea, no, usted nombra a una persona el 30 de diciembre del año pasado, lo nombra por razones políticas. Vamos a ese punto. Y se tiene que y para echarlo, el gobierno que sigue, que es de otro signo, tiene que echarlo con un sumario. Muy buena pregunta. Lo que se establece en el proyecto de ley de reajuste es que finalmente un acto de desvinculación debe ser fundado. Claro. Porque todos los actos de la administración deben ser fundados. Y una persona que se sienta afectada puede recurrir a la Contraloría. Eso es lo que se establece. Pero ¿en qué hipótesis nos estamos poniendo? No en lo de los cargos de confianza, que ya dije se van todos el 11 de marzo, sino que nos ponemos en los casos de las personas que fueron contratadas, por ejemplo, para reforzar los servicios de salud, o quienes fueron traspasados de la educación municipal a los servicios locales de educación pública. Porque se habla de aumento de los funcionarios, pero eso ya eran funcionarios públicos. Claro. Lo que pasa es que cambió el empleador, ya no es el municipio, sino que es en los servicios locales de educación pública y por tanto forman parte de la administración del Estado, central del Estado, y por tanto dependencia del presidente de la República. Entonces, ese cambio implicó efectivamente hacer contrataciones para mejorar determinados servicios. Esas personas no ingresaron por razones políticas. Ni siquiera sabemos qué es lo que piensan políticamente. O sea, si usted contrata a un médico necesariamente. o contrata a un TENS,
usted no sabe lo que piensa políticamente, si lo contrata en la medida que sea bueno para hacer ese trabajo. Se supone que sí, que tiene que ser así. Ese es el sentido. Ya. Entonces, respecto de ello, obviamente. Si eso es así, ¿por qué hay que protegerlos por una ley? Disposición. ¿Por qué hay que protegerlos por una ley si eso es así? Porque se señaló reiteradamente que aquí hay una especie como de racia y que, por tanto, las asociaciones de funcionarios le hicieron una petición al gobierno y el gobierno la acogió. No es una idea que haya salido del gobierno. Y se ha pretendido construir la idea de que nosotros estamos por amarrar a funcionarios de confianza cuando por primera vez, Iván, esto es muy importante, desde que recuperamos la democracia en el año 90, hay un instructivo explícito del gobierno que indica lo contrario, todos se van el 11 de marzo, y adicionalmente, dentro de la ley de reajuste, se incorpora un artículo que le da rango legal a este instructivo. Eso no había ocurrido nunca. Entonces, por tanto, no hay ninguna voluntad, todo lo contrario del gobierno, de que se queden en cargos de confianza o de apoyo directo en los gabinetes quienes se incorporaban a la gestión pública porque adherían al gobierno y obviamente las nuevas autoridades tendrán plena libertad para en esos ámbitos contratar a aquellos que les merecen confianza. Pero cuestión distinta es el funcionario que está hoy día atendiendo en un servicio de salud. Esto es bien probable que se rechace. Puede ocurrir. Como dijo el ministro Grau, vamos a la votación y si ganamos, ganamos, si perdemos, perdemos. Pueden perder. O sea, es bien probable. Ahora, dicho eso, ¿usted cree que están en riesgo los funcionarios públicos? Yo lo que diría es que aquí se señaló en algún momento que todos los funcionarios públicos eran parásitos. Por lo demás lo dijo alguien que recibe remuneración de parte del Estado por funciones que realiza de carácter permanente en el servicio de alta dirección pública, el servicio civil. Cuando convocados a reuniones. Sí. Entonces, lo que nosotros decimos es que aquí tiene que haber finalmente una aplicación adecuada de la ley. Si un funcionario obviamente no rinde, no trabaja, comete algún tipo de infracción, obviamente tiene que ser desvinculado y eso se hace a través de un acto administrativo que debe estar fundado. Pero respecto del funcionario que está haciendo su trabajo, insisto, en un servicio de salud, ¿por qué habría de ponérsele término a su vínculo solo por el hecho que ingresó a trabajar bajo un determinado gobierno? Porque se respetó a los que ingresaron en los gobiernos anteriores también y no lo hacían por adhesión política, sino que lo hacían porque el Estado necesitaba más funcionarios, muchas veces altamente calificados, para desempeñar determinadas tareas. Hay otra crítica que es más ideológica, que es la ampliación de giro para Correos de Chile. ¿Por qué tiene que ampliar el giro Correos de Chile? Porque si no, no sobrevive. Pero además porque creemos que es una empresa fundamental desde el punto de vista de la soberanía, desde el punto de vista estratégico, y de esa perspectiva nos ha parecido prudente que se amplíe su giro. Pero tiene sentido que sea una discusión más profunda, ¿no? O sea, digo, que no sea parte de una ley miscelánea que se aprueba rápidamente. Porque convengamos que se acostumbra en la ley de presupuesto incorporar un número significativo de artículos. Esto no es algo que se haya inaugurado bajo este gobierno, lo hizo el presidente. ¿La ley miscelánea? No, claro. El presidente, es que no se llama propiamente miscelánea. No se llama propiamente miscelánea. ¿Cómo se llama? Lo que pasa es que son leyes que regulan simultáneamente distintas materias y obviamente la discusión, perdón, no es de presupuesto, de la ley de reajuste permite que se hagan en un tiempo acotado. Pero se ha hecho en reiterados gobiernos, estamos hablando de gobiernos antes que eran 100 artículos por lo menos, que incorporaban distintas materias, y bueno, de acuerdo a su mérito, el Congreso la aprueba o la rechaza. Ya, oiga, otra cosa. ¿Qué va a pasar? No es una novedad. No, yo sé que no, sé que esta es más larga y que se tramita más tarde, pero bueno. Las reformas políticas, ¿qué va a pasar? Esperamos que se apruebe el mensaje del presidente. Es un proyecto que establece requisitos más exigentes para la constitución de partidos políticos y, por tanto, consagra que tengamos partidos más representativos de las corrientes de opinión que existen en la sociedad chilena. Adicionalmente, se establece un reconocimiento legal a los comités parlamentarios, las bancadas, que hoy día solo tienen una regulación supraconstitucional. Está mencionado en la ley orgánica del Congreso. ¿Qué significa eso? Pero su regulación está en los reglamentos del Congreso. ¿Qué implica Lo que pasa eso? es que los comités son fundamentales para efectos de que las bancadas actúen con ciertos órdenes básicos para poder distinguir entre un partido y otro y, por tanto, puedan determinar cómo se conforman los comités. Quiénes son los que forman parte de las comisiones legislativas. Pero no resucita las órdenes de partido, digamos. No, son dos cosas distintas. Ahora, esa norma, lamentablemente, con la profundidad que nosotros aspirábamos, no fue aprobada por la Comisión de Gobierno del Senado. Pero es una materia que de todas maneras se regula con menor profundidad de lo que habríamos esperado. Y en tercer lugar, se establece el fin de financiamiento a partidos que reciben plata pública por el solo hecho de constituirse. Y por tanto se exige que hayan participado en la elección parlamentaria y hayan elegido por lo menos
un parlamentario. Hace más difícil todo y también para las candidaturas independientes. Sí. Ahora, el asunto de los parlamentarios díscolos, los que renuncian a un partido después de ser electos y todo eso. Eso está en otro proyecto que es una Es reforma otro proyecto, pero constitucional. eso no va a flotar y no, si lo meten en el trámite en la Cámara, ¿el gobierno lo va a apoyar? Son dos proyectos distintos, porque uno regula materias constitucionales y otro materias legales. ¿Ya? Respecto del otro proyecto que está contenido dentro de una moción de senadores, no tiene apoyo suficiente hasta el día de hoy para efecto ser aprobado porque requiere un quórum supramayoritario, 4/7 de ambas cámaras. Se aprobó con relativa facilidad en el Senado, pero en la Cámara tiene más oposición. O sea, no vale la pena apoyarlo, dice El proyecto legal, por el contrario, requiere de una mayoría, que es la mitad de los parlamentarios en ejercicio en ambas cámaras, y creemos que esa mayoría es posible construir y lo vamos a hacer en las próximas semanas sobre la base del diálogo que estamos promoviendo. Creemos que esta es una buena iniciativa para enfrentar la atomización, para tener partidos más grandes, más representativos. Dentro de lo que se puede. Y para evitar lo que hemos denominado la atomización o división desde la élite. Porque lo que tenemos en Chile no es que surjan nuevas fuerzas que irrumpen en el sistema político. Ha habido, sí, algunas que han irrumpido en el sistema político. Por ejemplo, el Frente Amplio, un actor nuevo, o los republicanos, son actores nuevos. Pero lo que vemos más bien es que los mismos de siempre son elegidos por los partidos de siempre y una vez electos en el ejercicio del cargo en el Congreso Nacional se subdividen, forman su propia tienda política y eso genera una dispersión que dificulta la generación de mayorías y acuerdos que son los que el país necesita para resolver sus problemas. Ministro, lo último, capaz que sea la última vez que lo entrevistamos aquí en este programa como ministro. Puede ser. Capaz, pero bueno, dicho eso, le quiero preguntar por la reflexión que empieza ahora en la izquierda, en su sector. El presidente dice en la entrevista hoy día del diario El País, nuestra ocupación tiene que ser volver a ser mayoritarios. Y dice, la izquierda que le echa la culpa a los demás de sus problemas se termina diluyendo. Algo parecido dice Janet Jara ayer en las primeras declaraciones que da desde la segunda vuelta. ¿Por dónde piensa usted que tiene que ir esta reflexión? ¿Qué piensa usted que tiene que ser el motor principal de esta reflexión de la izquierda? Al respecto, dos comentarios. Primero, comparto lo que plantea tanto Janet Jara como el presidente de la República. Y finalmente hay que hacer una revisión o un análisis autocrítico respecto a qué cosas se pueden hacer mejor y cómo finalmente defender de mejor forma nuestras ideas para avanzar en un país con una mejor democracia, con menos desigualdades. O sea que no todo es culpa del adversario, como dice el presidente. Por cierto, que cada uno tiene que hacerse cargo de lo que le corresponde. Pero el análisis profundo, si quiere usted me invita del 11 de marzo en adelante. Y lo hacemos como corresponde, porque obviamente como ministro de Estado, como ministro del Interior, donde además debo llevar la relación con los partidos políticos y todavía estamos generando acuerdos, tanto con el oficialismo como con la oposición, no creo que sea un espacio adecuado para ¿No cree que ayude mucho? Para las tareas que tiene el gobierno hasta el 11 de marzo. Ya veo, ya. Oiga, así que ¿ya? Ningún problema, puede ser aquí o en la radio, un día nos juntamos a conversar y le puedo dar mi análisis respecto de qué creo que es lo que ha pasado y cómo lo debemos enfrentar para el futuro con toda profundidad. ¿Por qué digo esto? Porque así como hay que ser autocrítico, también hay que hacer una descripción de lo que pasa. Y alguien podría eventualmente sentirse ofendido. En el oficialismo o también en la oposición. Y la tarea que tenemos nosotros es generar acuerdos. La verdad es que la oposición probablemente se sientan ofendidos por algunas cosas que dijo. Pero bueno, ministro, muchas gracias por la gentileza. Lo que he hecho es defender un principio básico, que el debate político debe realizarse sobre la base de la verdad. Y la democracia tiene una serie de pilares sobre los cuales se construye. Uno es la libertad de expresión. Pero otro también es que el debate sea sobre datos veraces y no sobre invenciones o falsedades. Ministro, eso le hace daño a la democracia. Muchas gracias por la gentileza de estar acá. Que esté muy bien. Con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, esta mañana acá en Mesa